La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. El juego es una actividad inherente al hombre. Su utilización en el proceso de aprendizaje es sin duda benéfico. Sin embargo, hay que tener presente que no todo juego garantiza un conocimiento. Para que sea así, debe cubrir ciertas características y su aplicación debe realizarse en condiciones específicas. Esta vez platicaremos del juego en matemáticas, y para hablarnos de este tema tan interesante nos acompaña la profesora Elisa Bonilla, quien es investigadora en educación matemática y directora general de métodos y auxiliares didácticos. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el profesor David Bloch y la profesora Alicia Carvajal. Y bien, pues para entrar en materia, ¿cuáles son las características que hacen del juego pues un elemento que ayude al aprendizaje en los niños y sobre todo en matemáticas? En realidad sí consideramos que el juego es una especie de situación didáctica ideal por las características que presentan los juegos cuando son buenos. Me gustaría enunciar 2 o 3 de las características más interesantes de un juego. Un buen juego normalmente se puede empezar a jugar con pocos conocimientos. Y si el juego presenta un reto interesante, al jugar con la práctica, para poder vencer el reto, para poderle ganar al contrincante, por ejemplo, se van construyendo estrategias que exigen construcción de nuevos conocimientos también. Entonces, al jugar es como los alumnos van creando conocimientos nuevos. Otra característica muy valiosa de los juegos es la actitud, el papel del sujeto en el juego. En este sentido, lo que más destaca es la autonomía en su participación en el juego. Basta que nos imaginemos un partido de fútbol. Los jugadores normalmente se meten en su juego, no están volteando, parándose a cada ratito y volteando, preguntando, para preguntarle al árbitro, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Di bien la patada o la di mal? Se meten al juego, toman ellos mismos sus decisiones. El juego mismo, el final del juego sobre todo les permite saber si jugaron bien o jugaron mal por el resultado que se obtiene, si ganaron o si perdieron. Algunos juegos inclusive permiten que los participantes puedan identificar los errores que cometieron al jugar, y ese es un elemento muy valioso para propiciar la evolución de las estrategias, el mejoramiento de la manera de jugar. Una última característica, aunque tienen otras, que es muy valiosa del juego, es que permite el desarrollo de cierto tipo de habilidades matemáticas que normalmente en la escuela se desarrollan muy poco o no se desarrollan, como por ejemplo la especulación. Estamos muy poco acostumbrados a que en el trabajo que se hace en el salón de clases en matemáticas, un alumno tenga que especular o poner a prueba, procedimientos mediante ensayo y error. Y en el juego esto sucede, ¿sí? Se hacen hipótesis, se tienen ideas, se prueban, se rectifican sobre la marcha en el proceso de construir estrategias. Bueno, estas son algunas de las características que lo hacen muy interesante para las matemáticas. ¿Algo más que quisiera agregar, profesora Elisa Bonilla? El juego implica reglas, implica que haya, como decía David, contrincantes, que haya gente que toma parte en el juego, participantes del juego, ¿no? Y además de lo que se trata en el juego, finalmente, es el principal interés de un juego es el desempeño, el dominio de las reglas que lo componen. Lo que uno trata cuando está jugando es cada vez ser mejor en el juego, ese es el fin. Y yo también resaltaría lo que estabas tú diciendo hace un momento, que me parece muy importante. Todas tus últimas características de juego son precisamente las que muchos matemáticos utilizarían para definir matemáticas: el conjeturar, el especular, el ensayo y el error. Esta es la actividad cotidiana de un matemático. Así es como él construye matemáticas. Entonces, que los niños aprendan a través de esta construcción y de esta elaboración y de este manejo de sus estrategias, pues no nos debería parecer extraño. Hay una gran empatía, una gran semejanza con lo que es la actividad misma de hacer matemáticas. Sí, de hecho, incluso puede decirse que en los trabajos que hemos realizado en los últimos 15 años nosotros y varios otros grupos de investigación,
en la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria lo que se busca es lograr que se aprendan las matemáticas fundamentalmente a partir de juegos, que las situaciones de enseñanza sean como juegos para los niños. Ya en otra ocasión usted nos indicaba que el aprender las matemáticas partía de un problema y de alguna manera en el juego se está creando el problema inmediatamente para buscar la solución y se involucran otros elementos que son la risa, que son la agitación un poquito el desorden dentro del orden que hay en las reglas del juego, y esto yo siento que sí debe facilitar en los niños el aprendizaje de las matemáticas y reglas básicas de matemáticas. A lo mejor ahí está otra vez la diferencia. La parte de las risas es como el sentido lúdico. Eso es lo que es jugar y que es muy recuperable y rescatable para los niños. No solo para los niños, a todos nos gusta jugar. Esto es, digamos, una condición, después podemos hablar un poquito más de esto, más general de los pueblos inclusive. Y luego está la otra parte que ya tiene que ver con las reglas, que también se va volviendo de un derrotero para el niño, ¿no? Ahora lo tengo que hacer mejor, ahora tengo que encontrar la estrategia. Es un reto que ellos están dispuestos a plantearse y a tomar. Cosa que no necesariamente ocurre con un ejercicio plano de matemáticas, aunque el objetivo sea el mismo, ¿no? Enseñar tal o cual contenido o que el niño desarrolle tal o cual habilidad. Hay que encontrar también la manera, la palabra motivación se usó durante mucho tiempo, pero a lo mejor aquí también cabe, o sea, hacer al niño sentir que hay un interés. Pero sí es necesario recalcar que no todos los juegos sirven para aprender matemáticas, ni todas las actividades que sirven para aprender matemáticas se pueden convertir en buenos juegos, aunque eso quisiéramos, ¿no? Un poquito más adelante podemos platicar de las características de los juegos. Pero bueno, a veces sucede que los maestros hacemos cositas como decirles a los niños, bueno, vamos a hacer sumas, bueno, vamos a hacer un juego, a ver quién termina más rápido las sumas. Bueno, se puede decir que en cierta manera tiene algo de juego, pero digamos, no nos estamos refiriendo tanto a ese tipo de juego de nada más motivar, sino a situaciones que en sí mismas son juegos y que implican conocimientos matemáticos. Y esto implicaría también que el profesor se quitase un poquito de esa autoridad que le confiere el estar frente a un grupo y que se convierta en un moderador o coordinador en el juego, ¿no? Sí, pero es asumir de manera diferente la autoridad, en todo caso. Porque, bueno, de todas maneras, presenta el juego, presenta las reglas, pero finalmente los niños pueden seguir el juego solitos. Ahí está el maestro, no le quita nada de autoridad. Puede hacer otras actividades al mismo tiempo que los niños juegan. Puede estar con ellos para ver las estrategias que están utilizando y viendo cómo avanzan en sus estrategias, pues. Y yo creo que es ver de manera diferente su autoridad. Y en todo caso, replantear un poquito la dinámica de la clase, porque esto que dicen del ruido, si se exaltan, se ríen, hacen mucho ruido, pero están aprendiendo al estar jugando. ¿Se puede realmente jugar en los grupos tan grandes? Sí, bueno, hemos tenido ya numerosas experiencias jugando con niños en grupos grandes y conocemos experiencias de maestros jugando en grupos grandes. Digo, mientras en la escuela de un salón a otro el ruido esté aislado, porque bueno, hay unas escuelas también en las que se escucha todo de un salón a otro y eso sí puede ser. Pero independientemente de que jueguen o no jueguen. Independientemente de que jueguen o no Sí, jueguen. Pero sí. normalmente la organización del juego se puede hacer muy bien con grupos de 40, 50 niños y es factible. Tampoco todos los juegos requieren hablar fuerte o gritar, no es tampoco así. Hay juegos que son muy tranquilitos.
Algo muy interesante que mencionaba la profesora Elisa Bonilla es la necesidad en general del ser humano de jugar a través del tiempo, a través de las culturas, a través de diferentes sociedades. ¿Nos quisiera ampliar un poco más este punto? Hay antropólogos que han hablado mucho sobre las actividades universales, es decir, sobre aquellas cosas que aparecen en todos los pueblos, en todas las culturas. Soñar, por ejemplo, es una muy clásica, o sea, es parte del hombre mismo, ¿no? Y yo creo que jugar está también en una tónica, en una frecuencia semejante. Hay autores que han hablado, hay libros muy bonitos, uno de ellos se llama Homo Ludens, donde lo que hay es una recopilación larguísima de todos los juegos, cultura por cultura, algunos muy antiguos, otros más recientes, pero que muestran que el hombre ha jugado siempre, o sea, jugar es una parte esencial de los hombres. Y los estilos y los tipos de juegos son muchos, ¿no? Esto hay desde los más exultativos, deportivos, de salón, de mesa, el ajedrez, en fin, tantos y tantos y tantos juegos. Y hay otros autores también importantes que han mencionado cosas como que jugar, esta actividad, que decimos que es parte de todas las culturas, puede dar o es una de las varias que dan lugar al conocimiento matemático. Esto que pareciera estar tan alejado de las matemáticas, resulta que tiene características que dan oportunidad a que los pueblos, a través de pensar en los juegos, de definirlos, de inventarlos, también están haciendo una actividad semejante a las matemáticas. Las reglas es una de las cosas que sale luego, ¿no? Que tiene mucho que ver con la lógica, tiene mucho que ver con las matemáticas. Creo que otro muy importante es que en una gran cantidad de juegos, otra cosa que se desarrolla son situaciones hipotéticas, ¿no? Representaciones. Y creo que esta es otra cosa muy, muy valiosa, tanto para la construcción de las matemáticas en general como para la construcción de las matemáticas en los niños, o sea, la construcción de los conocimientos matemáticos de un niño en particular, ¿no? Esta representación que de alguna manera también tiene que ver con la abstracción, hasta las cosas más nimias, ¿no? Contar 1, 2, 3, 4, quiere decir abstraer, y cuando tenemos juegos en los que podemos establecer este tipo de representaciones, de hipótesis, que llevan también a las estrategias y a las conjeturas de las que hablaba David, pues nos vuelven a decir esta conexión entre lo que sería el juego dentro de la cultura y la parte más de corte didáctico, o de su uso en el aula, por ejemplo. Y dentro de los juegos didácticos usados para las matemáticas, ¿cuáles serían las características de un buen juego y cuáles serían los tipos de juego? Bueno, tal vez para dar una idea con respecto a la pregunta que hace, sería bueno platicar un poco sobre este libro. Hicimos hace un par de años un libro pequeño en la serie Libros del Rincón que edita la SEP, que se llama Juega y Aprende Matemáticas, Que se distribuyó a los maestros. Se distribuyó a todos los maestros. Y bueno, si platicamos un poquito de algunos de los juegos que hay por ahí, a lo mejor damos idea a esta pregunta que usted hace. Bueno, pues este libro recupera juegos que ya se habían trabajado por algunos autores, se incluyen otros que se diseñaron ahí en el departamento. Se presentan 16 juegos, 11 de ellos trabajan contenidos de aritmética y 5 de ellos de geometría. Y lo que se hace es presentar una situación de juego encaminada a trabajar determinada habilidad o conocimiento matemático en diferentes versiones que le hemos llamado. Esto significa que hay 4 diferentes formas de jugarlo, cada una de ellas con un grado de dificultad mayor cada vez, para que los niños, ya que pueden resolver la situación de una manera, se les incluye otra
otra variable, otra actividad incluso, donde tienen que seguir desarrollando sus estrategias para resolverlo. Hay un juego, por ejemplo, de aritmética, se maneja sistema decimal de numeración, características del sistema, y en uno de ellos que se llama ¿Quién adivina el número?, en la última de las versiones, lo que se hace es trabajar la serie numérica y tienen que adivinar el número que alguien escribió por allí en la serie del 0 al 1000 y a través de preguntas ir descubriendo cuál es el número que se eligió. Para eso entonces tienen que hacer uso de sus conocimientos acerca de la serie numérica. Saber, pueden hablar de rangos mayor, menor, si son números pares, si son números nones, si son múltiplos de tal o cual número. Y a través de esas preguntas que los niños van formulando, adivinan el número que se seleccionó. Esta es la última de las versiones. Hay otras versiones anteriores donde para los niños más chiquitos se utiliza una serie de números del 0 al 20 o incluso del 0 al 10. Se quita uno y tienen que adivinar cuál es el número que se quitó. Entonces tienen que recordar cuál es la serie e identificar qué número se utilizó. En el caso, por ejemplo, de sistema decimal. Hay otros, como comentaba, para fracciones, para operatoria. Este juego que ilustraste ahorita, bueno, además de esto que dices de que implica poner en juego conocimientos sobre la serie numérica por las preguntas que tienen que hacer los niños, es un juego de estrategia. Es decir, hay una manera de lograr averiguar cuál es el número que pensó el que lo pensó con máximo 10 preguntas. Entonces, igual, es al jugar mucho que los niños poco a poco van armando, descubriendo esta estrategia. No todos los juegos son juegos de estrategia, ¿no? Este sí es uno de esos. Sí, hay otros de cálculo, por ejemplo, ¿no? Tienen que sumar el basta, que comúnmente se juega. Ese serviría más para español, como tradicionalmente se juega. Lo que se ha hecho es adaptarlo con sumas, por ejemplo, o restas, o sumas, restas y multiplicaciones en lo que tienen que adivinar. Se da un número y van sumando, entonces es un juego de cálculo mental. Lo que se trabaja es la rapidez en el cálculo mental en todo caso. Los ejemplos que usted nos ha presentado realmente no requieren que el niño tenga mucha movilidad dentro del salón de clases. ¿Proponen ustedes algunos donde el niño se pueda mover, donde pueda hacer mejor uso de su espacio? En uno de estos juegos, una de las versiones, los niños tienen que estimar longitudes, estimar la medida de diferentes longitudes. Y en una de las versiones se juega al famoso juego que se llama Alto o Stop, que es un juego tradicional que se tomó y se adaptó para que sirviera para esta cuestión de estimar longitudes, y ese se juega en el patio, por ejemplo. Que por cierto, esa es una de las cosas que también se hacen con frecuencia. Algunos son juegos creados totalmente y otros son juegos tradicionales que existen desde hace mucho, que se les hacen adaptaciones para que tengan un interés ahí en matemáticas. ¿Qué elementos debe haber dentro de un aula para que un juego realmente sea eficiente, alegre, didáctico? Bueno, hay dos cosas muy importantes. Una es que hay un reto que para vencerlo se requiera el uso de conocimientos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, este juego que platicaba Alicia, de quién adivina el número, para yo poder averiguar qué número escogió el otro, mis preguntas espontáneamente, inmediatamente aluden a asuntos matemáticos. El número es par, el número es primo, el número es mayor que 100, el número es... implica conocimientos matemáticos. Al diseñar juegos muchas veces nos sucede que nos damos cuenta de que el juego en principio se ve bonito, pero cuando los niños lo empiezan a realizar, encuentran formas de resolver las situaciones sin hacer uso de conocimientos matemáticos. Ahí es donde uno se da cuenta de que ese juego no fue bueno. Ahora, otra característica que debe de tener, por supuesto, es que sea muy estimulante, que no sea complicado, que no, o por exceso de reglas, o por exceso de cálculos que tienen que hacer los niños al estar jugando, se vuelva
aburrido o penoso realizarlo. Es como una combinación de agilidad y de reto matemático, ¿no? Una de las características del juego es que es voluntario y que es libre, que no es una tarea, Claro. ¿no? Eso es una cosa fundamental del juego. Y si se convierte en una tarea, deja de ser juego. Y por supuesto, claro, como dijimos hace un rato, la actitud con que se proponga la realización de un juego en el salón de clases es muy importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante jugar para impartir matemáticas? No es tanto que sea importante jugar para aprender matemáticas. Yo creo que más bien es un poco al revés. O sea, se sabe, ya se ha estudiado mucho que el juego, esta actividad lúdica, en tanto los niños realizan la tarea sin sentir que están realizando una tarea, están contentos, están disfrutándolo, pues es una buena mecánica, un buen medio para enseñarles cosas, porque finalmente lo que estamos intentando no es convertir el salón de clases en el recreo. O sea, el salón de clases sigue siendo el lugar donde los niños van a desarrollar un montón de habilidades y van a construir un montón de conocimientos. Entonces, más bien lo que nos valemos es de lo que sabemos que les gusta a los niños, que bueno, que van a estar contentos haciéndolo. Esperamos que así puedan aprender matemáticas. Entonces, yo lo veo más como el medio para lograr el fin clarísimo, que es que aprendan una serie de cosas que están propuestas en el currículum. A lo mejor una cosa que se ha hecho en otras situaciones o en formación de maestros es que se juega entre maestros. Tal vez en la escuela se puede jugar entre ellos para descubrir cómo son los juegos. Bueno, yo creo que es la manera más fácil de después trabajarlo con los niños. Si uno lo ha utilizado y sabe la mecánica y la dinámica del juego, y si se ha divertido con él, es mucho más fácil luego echarlo a andar con los niños, ¿no? Es casi como una recomendación para hacer talleres entre maestros. Y si se convierte en una práctica cotidiana, el maestro ya habrá memorizado muchos de los juegos y le será más fácil en un momento dado, cuando siente que su grupo está cansado, proponer un juego sin necesidad de ir, buscar el libro, consultarlo, y en lo que escoge y se decide por algún juego, le puede dar celeridad al ritmo de la clase y esto enriquecerá esto es muchísimo. interesante esto que dice, y me gustaría precisar algo. En efecto, los juegos son un buen recurso para cuando la clase ha bajado su ritmo, está cansada, pero no hay que verlos nada más como esta visión que tenemos de, bueno, ahora ya terminamos de trabajar, jueguen un ratito. Al jugar los niños aprenden mucho, dependiendo del juego aprenden distintas cosas. No es nada más una actividad de relajamiento. Bueno, creo que queda claro después de todo lo que hemos platicado. Sí. Los juegos se pueden utilizar, por ejemplo, algunos maestros los utilizan para introducir un tema de matemáticas o para cerrar un tema de matemáticas, o igual, en cualquier momento en que se puede, ponen el juego para rellenar espacios, o en los que el maestro está ocupado, tiene que atender asuntos administrativos, tiene que dejar a los alumnos un rato, pues es también un recurso muy bueno para esos momentos. Antes de despedirnos, ¿quisieran ustedes agregar algo, hacer alguna reflexión, alguna invitación a nuestros compañeros maestros? Profesora Alicia Carvajal. Que de los juegos que generalmente han trabajado, de los juegos tradicionales, se pueden hacer adaptaciones para que tengan relación con las matemáticas. Yo creo que lo pueden hacer. Que inventen juegos también y jueguen con los niños. Profesor David Bloch. Sí, estamos así, hemos comprobado casi siempre más bien dicho, cuando hemos jugado con maestros en talleres, les gustan mucho los juegos. Esto que decían hace un ratito las compañeras de organizar talleres para jugar me parece una idea excelente, estamos seguros de que los van a disfrutar. Y el libro en efecto estuvo hecho también pensando en despertar la imaginación y la iniciativa de buscar más por ese lado del juego en el salón de clase. Sí, profesora Elisa Bonilla. Pues yo nada más diría que la invitación es a que le pierdan el miedo al juego y que si bien el juego no es una panacea, no va a resolver todos sus problemas, sí es un vehículo muy interesante en el que si lo usan van a lograr muchas cosas. Bien, pues muchísimas gracias por su participación en esta conversación y la invitación está hecha a usar este libro y a permitir el juego dentro del salón de clases. Gracias.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.